Este es el primer programa del año de Radio La Pizarra y esto está chequeado, está pasando, es sin Alfredo Serrano Mancilla hoy. No es que no va a estar más, pero hoy no va a estar, o por lo menos no todo el programa. Vamos a ver si lo encontramos en alguna parte del mundo. Yo no sé muy bien todavía si está de vacaciones, intuyo que sí, pero quizás está salvando algún país de un golpe de estado de la ultraderecha, manda audios, no se entiende muy bien. Vamos a ver qué sucede. Hoy estaba haciendo la cuenta y es la sexta temporada de Radio La Pizarra. Pasan los gobiernos y Radio La Pizarra sigue firme. Radio La Pizarra sigue igual. Vamos a tener la vuelta al mundo, el epicentro en América Latina y la región, la Yapa. La tenemos a Cris Marlujano, a Flavia, a Sofi, ahora las voy a presentar. Y quien conduce, no sé si les pasa que la realidad se ha vuelto un poco distópica, un poco surrealista. La historia está poniendo personajes en lugares extraños, a presidentes que eran panelistas. Y bueno, creo que la realidad distópica hizo que hoy esté conduciendo este programa, pero lo que vamos a hacer es, los voy a saludar con una pregunta, como es históricamente, les voy a dar a elegir dos, una de las dos porque si no se hace larguísimo, también a los oyentes. La primera, pueden elegir una de las dos. La primera es qué hacen en vacaciones, si son como el team Alfredo que manda audios y tareas. Yo también soy un poco de ese team. O si desconectan, silencian todos los grupos y no ven casi el WhatsApp. Y la segunda, que me interesa particularmente, es si recuerdan, si hicieron alguna vez un reemplazo, esto también para los oyentes, y si eso salió bien o si salió mal, porque es lo que vamos a evaluar al tipo 2 de la tarde, si esto funcionó, si este es el primero y quizás el último programa de la Radio La Pizarra. Vamos a ver qué sucede. Si ustedes tienen intriga, incertidumbre y quieren adrenalina, quédense, porque acá puede pasar de todo. Gabriela Montaño todavía no apareció, pero la estamos esperando. Así que vamos primero con Cris Marlujano. ¿Dónde estás y qué pregunta vas a contestar? Ay, Bahía. Buenas carcajadas que me ha sacado al inicio de este 2024. Bien merecidas que lo tenemos. Un 2024 que además se perfila poderoso, ¿no? Para decirlo poco. De las preguntas me voy con, ya se me olvidaron, pero bueno, la primera, porque lo hablábamos antes de iniciar, y es que uno está de vacaciones, pero nunca está de vacaciones. Tengo muchísimo tiempo, yo diría que 5 años en el que me voy de vacaciones, pero nunca, especialmente después de la pandemia, silenciar un grupo. No sé cómo se hace eso. Así que soy del team número uno. Bien, y tengo que decir que también somos todas mujeres latinoamericanas, así que copó el equipo de las mujeres. Estoy recontra, re feliz con este programa. Sofi, decime qué haces en el verano, si te desconectás, si no te desconectás. Bueno, también estoy en el lugar de Crismar Lujano porque hace mucho tiempo que no tengo vacaciones o tal vez muy cortitas y desconectarse es súper difícil, de verdad que a mí me cuesta también muchísimo. Pero la otra también la puedo responder porque alguna vez sí Bien. estuve haciendo reemplazo y no me fue tan mal, pero después fue difícil porque me pidieron que me quede y me sentí súper, súper mal con la persona a la que había reemplazado. Entonces, Alfredo, quizás. No, no va a ser el serrucho, caso. aquí le No dicen va a ser el caso. serrucho. No va a ser el caso, se los prometo que no va a ser el caso. Flavia Fiorio, ¿cómo andás, amiga y compañera? ¿Cómo te va? Bahía, ¿cómo nos estás haciendo divertir en este programa Full Girl Power? Así que súper contenta de empezar así el 2024. Ojalá se venga con esta buena vibra, con esta energía. Y yo voy a hacer lo mismo que So y voy a responder las dos, porque así somos los dos. Y yo quiero responder todo, pero quiero decir primero a la segunda que sí he hecho reemplazo y sí me he quedado en el lugar de reemplazo. Así que Alfredo Serrano Mancilla, mucho cuidado. Y después de esa situación, que bueno, yo vaya, te veo muy bien conduciendo, no, a la primera pregunta sobre si vacaciones reales o vacaciones de mentira, en realidad la respuesta para mí es, depende si me tomé vacaciones en el trabajo o si hice la de nómada digital. He hecho la de nómada digital y ahí fui así que no tantas vacaciones, pero si me tomé vacaciones en el trabajo, no se te ocurra hablarme porque no existo. Así que Bien. lo dejo por ahí. Bien, Fla, ya que estás, decinos dónde se pueden comunicar los oyentes con nosotros y también qué vamos a tener en este programa, porque si bien todo puede suceder, tenemos ya una rutina preestablecida.
Bueno, sí, efectivamente todo puede suceder, así que no vamos a hacer tantísimas promesas, pero algunas sí. Primero para que respondan las dos preguntas de Bahía y sobre todo, y hoy más que nunca, para que salten los bots de Bahía, para que los trolls pagos aprovechen esa plata que está entrando. Estamos en Twitter como @lapizarra, Instagram y Facebook como Radio La Pizarra. Y si quieren ver este programa maravilloso lleno de mujeres, twitch.tv/Alfred Serramansi. Ahí pueden vernos, escucharnos, respondernos, todo lo que quieran hacer. Y vamos un poquito, Bahía, con el menú del día de la fecha, porque por supuesto vamos a hacer la vuelta al mundo. Ya tenemos a Sofi para que nos cuente qué está pasando en Ecuador. Nos vamos a ir un poquito para Brasil, ese vecino que envidiamos todas. Vamos a ver ahí qué está sucediendo en Brasil. Nos vamos a quedar en Argentina, quizás con alguna sorpresita especial. ¿Quién te diría? En Argentina también vamos a estar charlando. Vamos a hablar de muchísimas cosas. México, por supuesto, con Cris. Hay de todo. Y después tenemos algún que otro especial. Si se conecta Gaby Montaño, si se conecta Gaby, vamos a hacer especial Bolivia. Si no, seguramente alguna sorpresa tenemos por ahí. Con Cris vamos a estar hablando del Darién. Y para cerrar nuestra chapita de todos los días, políticos mayores de 70 en América Latina. Esa gente que dice jubilación, no te conozco. Muy bien, menú servido. Dale play, que esto es Radio La Pizarra. Particular vuelta al mundo en Radio La Pizarra y vamos a empezar por Ecuador, Sofi, porque tenemos un presidente reciente. También sabemos que los últimos meses de Guillermo Lasso, que justamente se tuvieron que adelantar las elecciones, estuvieron cubiertas también por un escenario de mucha violencia. Y en este contexto, una de las primeras propuestas de Noboa es plebiscitar que los militares intervengan en la seguridad interna. Sofi, contanos qué significa esto, si ya tenemos las preguntas, cuáles son los pasos institucionales de esta consulta. Claro, Bahía, bueno, te voy a contar por acá qué pasa en mi tierrita, mi Ecuador del alma, en donde ocurrieron, como bien tú decías, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, pero ahora estamos de nuevo alistándonos para otras elecciones, pero en este caso va a ser una consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa, quien nos mete pues nuevamente en esta discusión de cosas que ya se habían discutido en el país o que pueden resolverse fácilmente por otras vías. De hecho, su secretario de Comunicación en una entrevista se ha sincerado, se le fue la lengua, como decimos por acá, y dijo que esta consulta popular es tibia y no define la visión del gobierno. El concepto que se está usando es necesitamos un respaldo popular para ir a la Asamblea con mucha más fuerza que el Ejecutivo, sino con la fuerza de la voluntad popular, es lo que dijo textualmente, es decir, para legitimar al presidente como si no bastara ya una elección presidencial que se acaba de hacer, ¿no? Pero él ha hablado prácticamente de calentar motores para otro momento político, que para buenos entendedores serían las elecciones presidenciales del 2025, porque resulta que las consultas populares en nuestros países se plantean más bien como una especie de referéndum presidencial o una medición de fuerzas, utilizando temas tan sensibles como la inseguridad que ha convertido a Ecuador hoy por hoy en el país más violento de América Latina. Esas son las cifras con las que abrimos y a nivel internacional los titulares fueron América Latina es lastimosamente uno de los lugares más violentos del planeta, pero Ecuador dentro de América Latina está ocupando el primer lugar con 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Sobre las preguntas, sí, vaya. No, eso te iba a preguntar justamente, valga la redundancia, sobre las preguntas y cuál es el objetivo político de Noboa con esta consulta, ¿no? Claro, lo que se entiende es que el objetivo político es validar su candidatura para el año 2025. No es tanto ir a la Asamblea porque hay un acuerdo donde se están discutiendo cosas y donde ya tiene aprobada una normativa y donde ha logrado un consenso, ¿no? Tiene una mayoría que está incluso conformada por partidos de oposición que se disputaron las presidenciales. Entonces, entendemos que es calentar motores para el año 2025, no salir de la disputa electoral y seguir posicionándose, porque él es un presidente de transición. Son
un año y medio. Él lo que está buscando es ganarse los 4 años siguientes, porque este próximo año también resulta ser muy electoral. Ya las candidaturas, todos los partidos políticos empezarán a poner sus fichas sobre la mesa y sabremos cómo más o menos se va a mover, ¿no? Pero yo lo siento muy maniqueo el tema de utilizar algo tan sensible como la violencia que está enfrentando nuestro país. En estos meses arrancamos el primer día del año, 50 muertes en un día. Fue como que uno de los días más violentos de la historia del país, que ya terminó el 2023 con 7.600 muertes violentas, homicidios. Así es que hay que revisar las preguntas nada más. Según expertos son innecesarias. ¿Por qué? Porque lo que se está preguntando o ya se puede hacer o hay vías muy sencillas que dependen incluso de la firma del presidente, enteramente del Ejecutivo, para hacerlas, para llevarlas a la acción, ¿no? Pero les voy a resumir un poquito estas preguntas que se van a hacer en Ecuador. Si es que las aprueba la Corte Constitucional, porque esta es la instancia que tiene ya las preguntas y sus anexos y que va a analizar si no contradicen la Carta Magna Bahía. Bien, Les resumo. perfecto. Sí, la cuestión es que más allá de que sea un presidente de transición, tiene que gestionar y tiene que resolver los problemas de la gente, que son la violencia básicamente, en un contexto tan difícil para Ecuador. Nos vamos rápidamente a otro país que, vamos a ser sinceras y sinceros, nos da mucha envidia lo que está sucediendo porque lleven corazones, flores, caipiriñas en Brasil. Y en un contexto también económico para todos, ellos están resolviendo y tomando medidas concretas que están solucionando el bienestar y la vida de la gente. Flavia, ¿cuáles son las últimas medidas de Lula? Bueno, efectivamente, como dice Bahía, Lula está dando envidia en América Latina, pero podríamos decir para darnos un poquito de fe que después de todo Bolsonaro viene un Luis Ignacio da Silva. Vamos a resumir un poquito las medidas que está tomando Lula y por qué decimos que es en este momento la envidia de la región. Primero, para empezar el 2024, repaso de fines de 2023, Lula terminó 2023 con deflación. No sé si Bahía, Leandro, todos los argentinos conocemos esa palabra o la hemos escuchado alguna vez en la vida, pero el primer año de gobierno del presidente de Brasil terminó con deflación en el precio de los alimentos de la canasta básica, que Bahía hoy en día son los más baratos desde 2017, según datos oficiales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Además de todo esto de tener deflación en el precio de los alimentos, Lula aumentó el salario mínimo por encima de la inflación. Terminamos 2023 con salario mínimo por encima de la inflación, datito que no pasaba desde 2016. O sea, veamos cómo estamos volviendo a sumar medidas en pos del pueblo, ¿no? El aumento fue de un 6,86% y el nuevo valor del salario mínimo en Brasil está arriba a 92 reales, más o menos $19, y el salario mínimo queda aproximadamente en $292 en Brasil. Esas son las dos medidas más llamativas, más importantes de lo que está haciendo Lula, pero además hay otras. Y esta me parece muy interesante, que es que le puso un tope a los intereses por deudas con tarjeta de crédito. Evidentemente en Brasil hay alto número de personas endeudadas y Lula dijo vamos a solucionar esta situación, así que hay una nueva normativa que le pone tope a intereses y punitorios de las tarjetas de crédito. Esta medida, Bahía, se inscribe en el programa Desenrola, desatando, digamos, sería en español, que permite ahora a más de 11 millones de personas renegociar en hasta 95% pequeñas deudas con las entidades bancarias. Fue promesa de campaña y primer año de gobierno es una de las cosas que Lula ya está llevando. Bien, estaría bueno hacer como una especie de cuadro comparativo de medidas impulsadas por el gobierno de Milei y el de Lula y también cuáles son los resultados, ¿no? También recomendamos, porque el anteúltimo programa del año hicimos un especial Brasil a un año de la asunción de Lula y también se los recomendamos que analizamos cada una de las partes del gobierno de Lula y también tenemos que recordar que hace un año, el 8 de enero, se dio el intento de golpe de Estado, así que también recordamos esa fecha y vamos a seguir con nuestra vuelta al mundo. Tenemos una sorpresa, creo que vamos a hablar de Argentina y tenemos un especialista que creo, no sé si es argentino, capaz la voz le suena de algún lado, el apellido también, así que quédense y seguimos con más Radio La Pizarra.
Seguimos en nuestra vuelta al mundo, nos quedó un país pendiente porque este es un año electoral en México, es uno de los países más importantes de la región por su peso político y ya tuvimos un año bastante álgido de procesos electorales. Sabemos que Manuel López Obrador no puede ir a la reelección, que ya tenemos candidata que es Claudia Sheinbaum, también la tuvimos en la pizarra, le hicimos una entrevista, espero que podamos volver a tener la posibilidad de hablar con ella. Y Cris, ¿qué pasó? La mañanera, el primero ya estaba otra vez full, AMLO no se toma ni un día de vacaciones y dijo cosas, ¿no? Así es, Bahía, pero yo creo que, bueno, para quienes no viven o no están al pendiente de las noticias en México, pues a finales del 2023 e incluso hasta inicios ahora de enero, pues se inauguró oficialmente el Tren Maya, un proyecto, bueno, que promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy en día ya es pues una realidad a 6 meses o a pocos meses de pues dejar la oficina presidencial. Hizo realidad uno de los proyectos más emblemáticos, también, bueno, más polémicos, y ya cada quien cuando lo visite tendrá sus propias opiniones. Todavía no lo visitamos, pero pronto les estaremos reportando directamente desde la pizarra por allá. Y sí, efectivamente, pues hubo ya mañaneras a inicios de esta semana. El presidente se dirigió, como es costumbre, en sus ruedas de prensa que hace todas las mañanas. Y esta semana lo que transcurrió, bueno, lo que trascendió fue que el presidente pues dijo que entre sus prioridades para este 2024, repetimos, para los meses que le quedan en oficina, pues estaría entre las primeras, no top de prioridades, impulsar la ya conocida un poco reforma del Poder Judicial, que sería o estaría enfocado en cambiar la legislación para buscar que los jueces, los magistrados sean elegidos por voto popular y no a dedo, digamos, ¿no? Un poco como que está al tanto de de los ciclos políticos de México. Así que, bueno, se espera que el presidente presente ya esta iniciativa ante el Congreso para febrero, que es cuando arranca este último periodo ordinario de sesiones de la legislatura saliente y antes justamente de que se produzca el inicio de las campañas electorales previstas para el 1 de marzo. Así que son escasas semanas antes de iniciar de lleno y oficialmente con la carrera electoral, para ver quién va a ganar, quién va a ser la próxima presidenta de México, Bahía. Bien, arrancó con todo AMLO, muy valiente proponer que el sistema del Poder Judicial lo elija la gente, no es menor. El primer día del año ya estaba con esta propuesta, así que vamos a ir siguiendo en Radio La Pizarra minuto a minuto de México, que es especial prioridad. Y ahora vamos a Estados Unidos, Cris, porque puede ser que la candidatura de Trump prenda de un hilo. ¿Qué está pasando? Bueno, el año pasado, para quienes también escuchaban el programa, lo mencionamos, porque ya ahora pues iniciamos otra vez el 2024 con estas noticias en las que realmente no se sabe qué va a suceder con la candidatura del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es que en espacio de una semana ya dos estados, Colorado y Maine, pues decidieron prohibir a Donald Trump como candidato de las primarias republicanas, que no es lo mismo que bueno, que la candidatura como tal oficial, ¿no? Son las primarias republicanas. Y esto lo repetimos en virtud del papel del expresidente, pues en el asalto del Capitolio en el 2021. Así que la gran interrogante sigue allí. No se sabe tampoco si son aplicables estas decisiones porque la temporada de primarias republicanas, que empieza ahora en enero y termina en junio, que es cuando se va a determinar oficialmente quién sería el candidato de los republicanos. Bueno, por ejemplo, en Maine y en Colorado, estas primarias han tenido que ser suspendidas, estaban previstas para el 5 de marzo, así que ahora le toca o le corresponde al Tribunal Supremo, ¿no? Que es la más alta institución jurídica del país, pronunciarse frente a estas decisiones porque de momento, pues en estos dos estados las papeletas deben incluir el nombre del expresidente. Pero en el mismo tiempo, bueno, otros estados como Michigan, Minnesota y California dictaminaron que el pues magnate tiene derecho a aparecer en la papeleta. Así que
Aún no se sabe, digamos, si va a ser o no impedido de presentarse a las primarias, pero recordemos que paralelamente Trump, y da mucha curiosidad que no sean estas las razones por las cuales es impedido, ¿no? Se enfrenta a otros cargos como haber comprado el silencio de una actriz, haber sustraído documentos confidenciales secretos del Estado de la Casa Blanca y haber intentado anular los resultados de las elecciones de 2020. Así que la lista no es corta de delitos que se le impugnan al expresidente y sigue el signo de interrogación sobre si va a aparecer o no en las primarias y si finalmente será candidato por las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Situación complicada la de Donald Trump y pasamos rápidamente, ya terminando nuestra vuelta al mundo, de Estados Unidos directamente un avión ultra rápido a Chile. Fla, ¿qué está sucediendo ahí en un titular? Bueno, en un titular es que el Ministerio Público decidió y pidió hacer formal la investigación contra el director general del Cuerpo Policial de Carabineros, que se llama Ricardo Yáñez, por una eventual responsabilidad de mando en las violaciones a derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2009. Ya hablamos muchísimo de la Constitución, estuvimos charlando de todos los rechazos, etcétera, pero obviamente recordamos que entre 2019 y 2020 en Chile se produjo un estallido social muy fuerte y si recuerdan, en el estallido social, Carabineros tuvo un rol de violaciones a los derechos humanos con las personas que se estaban manifestando. Ricardo Yáñez fue quien asumió como jefe de la institución de Carabineros en noviembre de 2020 y es investigado por esta eventual comisión de delito de apremios ilegítimos y lesiones graves para estas personas que se estaban manifestando. La ONU y organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etcétera, 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 ya habían señalado a Carabineros por estas violaciones a derechos humanos en el estallido social y hay decenas de causas judiciales abiertas. Así que seguiremos ahí de cerca el caso y veremos qué pasa unos años, ¿no? Después del estallido social, pero obviamente condenando lo que sucedió como represiones a la gente que se estaba manifestando. Bien, y de esta forma terminamos la vuelta al mundo por América Latina. ¿Qué cantidad de cosas están sucediendo en la región? Y ahora vamos aún bajo la tiza, una investigación que hizo Crismar Lujano. ¿Qué es el Darién? Si no saben, quédense. Y también tenemos una chapa especial de políticos de más de 70 años. En Radio La Pizarra vamos a seguir con esta investigación que hizo Crismar Lujano. A ver, contanos un poco, Cris, porque yo realmente no lo conocía. Estuvimos hablando fuera del aire también con Sofi, que está muy en tema. ¿Qué es esta ruta migratoria, esta zona geográfica que es el Darién? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué ha sucedido en el último tiempo? Quiero saberlo todo. Bueno, Bahía, ojalá tuviéramos buenas noticias sobre este espacio geográfico que para quienes no conocen, pues es, ubiquémonos en un mapa y es ese espacio que conecta a Colombia, a Sudamérica, digamos, con Panamá y Centroamérica, ¿no? Entonces es un espacio de 26.000 kilómetros cuadrados de selva tropical en el que no, o sea, está escasamente habitadas, no hay puentes, no hay servicio de telefonía móvil ni tampoco ningún tipo de infraestructura que faciliten pues las travesías que están ocurriendo en este espacio ahora que muy pronto se va a convertir seguramente en un corredor migratorio de gran importancia y es que como le llaman, ¿no? El tapón del Darién es una, o se ha convertido en una de las rutas migratorias más difíciles del mundo y que se encuentra agravada cada vez más por la escasez de la asistencia gubernamental y humanitaria en este espacio, además de los grupos mafiosos que, como siempre, cuando existen pues estos espacios de que no se sabe quién manda un poco, ocurren. Así que a pesar de todas estas carencias, como decíamos, sobre infraestructura, etcétera, y de estar muy escasamente habitada, sobre todo por comunidades indígenas, pues se ha convertido en esta ruta muy importante de tránsito, porque además es la única vía terrestre que conecta a Sudamérica con Centroamérica. Hay antecedentes migratorios porque digamos que es relativamente nueva en comparación con otras rutas migratorias más conocidas, obviamente siendo Estados Unidos y México la principal por su flujo, la cantidad de gente que pasa de un lado a otro. Y es entonces los antecedentes migratorios del Darién y es que Panamá
por ejemplo, no empezó a registrar oficialmente ningún cruce de migrantes, sino hasta el 2010. O sea que hace muy poquito fue cuando se empezó oficialmente pues a registrar números, ¿no? Además de esto, Consulta, ¿cuánta gente pasa más o menos anualmente, aproximadamente, por esta ruta migratoria? bueno, justamente por eso menciono esto, porque en un inicio, por ejemplo, en la década de los 90 se registraban que habían, bueno, mucho paso de parte de colombianos, ¿no? Que huían, sabemos muy bien, del conflicto interno y la violencia. Y sí, porque esto es importante, la comparativa para dar un poco, mostrar un poco la escala, ¿no? De cómo este problema se ha agravado, y es que entre el 2010 y el 2014 se calculaban unos 2.400 cruces al año, ¿no? Así que esto tuvo un primer repunte entre el 2015 y 2016, cuando ya eran 30.000 llegadas anuales, y ahora en el 2000, bueno, en los primeros 8 meses del 2023 ya iban más de medio millón de personas para cerrar el 2023. Así que estamos hablando que si en la década del 2010 pasaban 2.400 cruces al año, y ahora estamos hablando de medio millón o más de medio millón de personas que cruzan esta selva tropical, eh, pues exponiéndose a miles de peligros al año. Vaya. El Y número leí una es, cifra que sí. de esos 520.000 que cruzaron el 2023, 120.000 son menores de edad, son niños y niñas. Una compañera hizo un reportaje sobre la deserción escolar y contaba precisamente la historia de una hermana sosteniendo el saco del uniforme de su hermano, que era muy buen estudiante y tuvo que abandonar sus estudios para irse con sus papás cruzando esta travesía, que es muy curioso porque también lo han dicho las autoridades, hay países y hay gente inescrupulosa que lo vende como una ruta turística prácticamente, como Increíble. un viaje, un paquete de viaje, como si fuera muy sencillo cruzar el Darién, y ya Chris Marlowe decía, es realmente una selva inhóspita, muy fuerte. Otro compañero hizo un reportaje entrevistando a quienes ya habían pasado y habían llegado incluso a Estados Unidos, y mencionaban la historia tan fuerte de que en el trayecto incluso pisaron cadáveres, cráneos de personas, porque si te quedas, te quedaste ahí, nadie te va a sacar de ahí para que tus familiares pues puedan por lo menos darte una despedida digna, ¿no? Entonces, ese camino es sumamente difícil, doloroso. Entiendo que, por ejemplo, lo toman ahora más personas porque es más barato que los pasos tradicionales o las rutas que ya estaban establecidas, que pueden llegar a cobrarte incluso 4.000, 5.000 dólares partiendo desde Ecuador. Entonces, frente a los 30.000, 40.000 que pagaban por otras rutas, es un costo más accesible. Sin embargo, todo lo que tienes que pasar, puedes morirte en el lugar, no lo vale, ¿no? Sin embargo, quienes ya no tienen ninguna otra alternativa, ninguna otra esperanza, toman la ruta huyendo de la pobreza, huyendo del empobrecimiento, huyendo de la inseguridad en el Ecuador, por ejemplo. Entonces es súper fuerte hablar de lo que hoy está pasando en el Darién. Efectivamente, Sí. muy fuerte. Es un tema que quizás no es tan conocido, no se sabe demasiado y están pasando un montón de cosas. Cris, ¿tenés el dato de dónde proviene la gente que transita por ahí? Sí, yo quería, Bahía, antes de comentarte eso, pues hacer una nota a pie de página justamente en línea con lo que comentaba Sofi, y es que para agravar todavía aún más la situación, ¿no? De los niños o de la mayoría de los menores de edad que cruzan este paso migratorio, estamos hablando que entre 8 y 10 niños de media no acompañados, es decir, están solos, no viajan con ninguna persona que conozcan, con ningún progenitor, o también puede ser que se separaron de sus padres mientras atravesaban la selva. Así que bueno, esto, como bien también lo mencionaba Sofi, pues esto según información del propio UNICEF y de las entrevistas realizadas a muchos de estos niños al llegar ya, digamos, un poco a suelo seguro. De las nacionalidades, bueno, también ha cambiado un poco. De dónde provienen, porque inicialmente, como había mencionado, pues los migrantes que cruzaban del tapón del Darién, estamos hablando de la década de los 90, cuando no había como cifras oficiales, provenían de Colombia. Ahora,
entre 2015 y 2021, pues solían proceder mayoritariamente de Haití y Cuba, siendo casi un 80% aproximadamente. Y ahora, sin embargo, pues ha cambiado bastante y son los inmigrantes de Venezuela, de Ecuador y Haití quienes representan alrededor del 84% de todas las personas que cruzaron el tapón del Darién, por lo menos durante el 2023. Así que bueno, esa demografía cambió bastante, siendo los venezolanos la nacionalidad del que más se registra flujo de personas, ¿no? Y una de las razones, bueno, de ese precipitado, digamos, aumento un poco, además de las cuestiones que suceden, digamos, en Venezuela como tal, también fue el aumento perdón, fue la decisión adoptada por México y varios países centroamericanos de exigir visados a los venezolanos, ¿no? Esto, sin duda, pues precipitó este problema en el sentido de que, bueno, quienes incluso podían tener las facilidades, digamos, económicas de viajar directamente a México ahora, pues por una cuestión meramente, pues, de papeles, se han atrevido a hacerlo de otras maneras para, pues porque no tienen la posibilidad o es más difícil obtener los documentos. Pero sin embargo, no son solo latinoamericanos, porque otra tendencia notable en el Darién ha sido el movimiento de personas de fuera del hemisferio occidental. Nacionalidades más comunes eran entre 2010 y 2017 y 2018 eran de India, de Nepal, de Bangladesh y también de Camerún. Y ahora las más comunes en el 2023 son de China, de la India, que sigue allí, y de Afganistán. Así que, bueno, la demografía se mantiene en profundo cambio y vamos a hablar un poquito de las rutas que también hacía mención Sí, quería Sophie. justamente eso, si tenemos algún dato de cómo son, de cuáles son las principales, cómo es transitar por ese lugar. Bueno, para empezar, porque es que hay varias rutas, por ejemplo, según lo que estuvimos investigando, que por cierto, valga la acotación, casi todos estos datos son del Instituto de Política Migratoria y de Crisis Group. Estamos hablando de que, bueno, habían para el 2023, habían dos rutas terrestres principales. Sin embargo, ambas rutas son, además de extremadamente difíciles, pues obligan a los que cruzan a subir montañas, bajar valles, cruzar ríos. Como decíamos, en la selva no hay telefonía o servicio de telefonía móvil, por lo que pues los migrantes deben depender unos a otros y también a los que pagan, ¿no? Y también habían dos rutas marítimas principales que son más costosas y que se utilizan con menos frecuencia, pero que al final del día, ¿no? Todos los emigrantes pues igual tenían que caminar, están obligados a caminar por la selva durante alguna parte del viaje. Se estima que en dependencia, como decimos, de la ruta escogida, pues la travesía dura entre 4 y 10 días aproximadamente. Estamos hablando de que, bueno, las tarifas, como también les llaman, pues no son fijas, va a depender de todo esto y han cambiado especialmente durante los últimos tiempos porque, bueno, entran en juego varios factores como las restricciones impuestas por las autoridades panameñas, que es hasta donde llegan pues los migrantes, y también del Clan del Golfo, que es un factor súper importante, es el grupo armado que opera en el norte de Colombia y que ha participado cada vez más en la regulación ilegal, digamos, ¿no? Del paso por el Darién. Son ellos la ley en este espacio inhóspito, Cris, Sofía. que te iba a decir que también están usando para estafar a las familias de los migrantes la inteligencia artificial. Acá hubo una alerta esta semana precisamente sobre una familia a la que le enviaron un video, varios videos de diferentes días supuestamente, pero en realidad era la misma foto que lograba hacer unos movimientos con la migrante ecuatoriana que está desaparecida efectivamente, diciendo que por favor paguen el rescate. Y son $12,000 que pagó la familia. Obviamente no tenían a la migrante retenida y ella sigue desaparecida. Y surgen este tipo de estafas, pero como vean ustedes, la inteligencia artificial se usa de esta manera tan cruel con las familias de los migrantes que ya de por sí están sufriendo sin saber, como bien mencionabas, desconectados. Los migrantes no tienen forma de comunicarse mientras hacen esta travesía.
Es increíble, hablábamos de la inteligencia artificial hace algunos programas más en modo chiste, pero es realmente problemático y catastrófico lo que puede llegar a producir que una familia que no tiene herramientas se la engañe de esta forma, no solo con las fotos, replicando las fotos, sino la forma de hablar, lo cual ya uno empieza a desconfiar de absolutamente todo, porque con estas herramientas es muy fácil, ¿no? Y la desproporción en función de la adquisición de las mismas es notoria. Cris, ¿tenés algo más para agregar sobre el Darién? Tenemos muchas cosas más que agregar, Bahía, porque, bueno, Seguimos. la seguimos, o sea, las llamadas tarifas, que además califican o clasifican, ¿no? Bueno, migrantes de primera, segunda categoría, en dependencia de cuántos recursos tengas para tomar una u otra ruta, empiezan en los $200, pero llegan a oscilar entre 1.000 y 2.000 dólares estadounidenses por persona. Estamos hablando de que, bueno, como decíamos, depende si entras por ruta terrestre, por ruta marítima, pero lo peor es que cuando cruzan el Darién no hay fin a los problemas. Digamos que saliendo de la jungla, una vez bajo Chiquito, ¿no? En alguna de estas estaciones de recepción migratoria que son administradas por algunas ONGs y también por el gobierno oficial de Panamá, pues ellos llegan allí, digamos, para ser transportados a otros lugares, pues tienen igual que volver a pagar dinero, a algunos migrantes les son obligados a entregar sus teléfonos o incluso a trabajar en algunas ocasiones. Y creo que no podemos pasar por alto, además, hablar de los peligros de pues, lo que sucede en esta ruta, que es un viaje extremadamente peligroso. Y por nombrar algunos datos, pues al menos 250 migrantes murieron o desaparecieron en el tapón del Darién solamente entre 2014 y 2021. Se habla de que las autoridades panameñas oficialmente, estamos hablando, informaron del hallazgo de más de 130 cadáveres también hasta abril de 2023 y lo más probable es que estas muertes pues sean solamente una fracción del total y el ahogamiento además parece ser, pues, ser la causa principal de muerte, aunque también están presente la exposición a enfermedades, bueno, que son obtenidas, digamos, en el paso por esto. Así que, bueno, hay otros peligros por parte de otros humanos, delincuentes de la selva, bandidos puntuales que amenazan y roban a los migrantes, así que no estamos hablando de algo a la ligera y creo que se habla del Darién un poco casi comparándolo con algunas rutas tan peligrosas como la de México a Estados Unidos, donde solamente esta semana, siempre hay algo que mencionar lastimosamente, pero solamente esta semana 31 migrantes latinoamericanos de varias nacionalidades fueron secuestrados en suelo mexicano en el estado de Tamaulipas, al norte del país, con destino hacia pues la frontera más cercana a Estados Unidos. A Estados Unidos, afortunadamente ya fueron rescatados, están sanos y salvos, pero los migrantes suelen ser el objetivo de grupos mafiosos que los retienen hasta que sus familias pagan el rescate y cuando no, entonces también se utiliza pues la inteligencia artificial con estos fines. Así que migrar no es delito y creo que desde la pizarra vamos a seguir pues con los ojos puestos en este tema que es tan importante para todos y todas. Duele escucharte y gracias, Cris, por esta investigación tan seria. Son cosas que suceden en América Latina y también las tenemos que contar, las vamos a tratar con responsabilidad y con rigurosidad. Y la verdad es que nos duele, no somos indiferentes a esta realidad y queríamos también contar un poco qué está sucediendo en el Darién. Fla, para terminar, ¿tenemos mensajitos de los oyentes? Tenemos, porque aunque haya sido, o sea, verano, vacaciones, todo muy chill, seguimos hablando con los oyentes que les recuerdo, pueden escribirnos en este momento. Nuevamente, los trolls bots de Bahía, es su momento en Twitter, @lapizarra, o Facebook e Instagram como Radio La Pizarra. Y tenemos mensajitos porque no sé si se dieron cuenta, pero estamos dejando preguntitas en redes cada tanto, vamos ahí charlando con la audiencia, a ver, conociendo un poquito de cada uno de ellos. Y acá lo que queremos hacer entonces es ver sus respuestas y ver qué opinan. Les deseamos, por supuesto, a todos un feliz 2024, ahora que comienza, y como todo principio de año dijimos, bueno, vamos a charlar de cuál es el deseo para este año que comienza.
Ante todo, hay que decir que, por supuesto, Argentina siempre nos escriben un montón, pero tenemos muchos mensajitos de Ecuador, así que un gran saludo a Radio Pichincha, a toda la gente que está escuchándonos por ahí. Y vamos a leer rápido ahí, a vos me decís en qué momento paramos, un poquito de los Vamos, vamos. deseos Bien. 2024. Marce nos desea que vuelva la libertad, pero en democracia y la libertad real. Después nos andan diciendo que luchemos juntos para no permitir que haya atropellos de gobiernos insensibles. Graciela, que nos responde siempre, nos pide amor y trabajo para todos. Desde Ecuador dicen que se acabe rápido el periodo presidencial de Noboa, el presidente cartón del Ecuador, y también nos están diciendo y que el gobierno de Gustavo Petro siga demostrando aciertos económicos y sociales para que en Colombia no vuelva a la derecha. Por otro lado, seguimos buscando mensajitos desde Argentina. Este mensaje es muy claro, que el Congreso esté a la altura. O sea, ya no hablan del presidente, sino de que el Congreso esté a la altura. Hay unos cuantos que esperan que haya helicópteros bien aceitados en Argentina. Esos son los mensajes, no lo está diciendo Radio La Pizarra, pero puedo decir que hay personas deseando ese y este que me pareció, a ver, Bahía, vos qué opinás, a ver, las chicas, me pareció muy bueno, que vuelvan las fuerzas de la Tierra. No estamos hablando Bien. de signos, de astrología, de nada. Acá estamos Yo pensé que hablando. era por la fuerza del cielo, ¿no? Por eso. Claro, está bien, está bien, está bien. Me gustó eso que dijo Alfredo de resignificar las palabras, porque evidentemente tienen un sentido propio para cada espacio, ¿no? Así que la fuerza de la tierra puede ser la oposición, quizás, a la fuerza del cielo. Y lo que estaba pensando mientras te leía o que vos leías los mensajes, Fla, es que al año estamos recién en día 6. En América Latina todo puede pasar. A mí ya me está doliendo la panza de los nervios, porque esta es una región en movimiento y en disputa, y eso puede suceder que haya cosas muy hermosas, muy buenas, procesos que estamos muy entusiasmados y otros que realmente nos dan miedo, y creo que los mensajes reflejaron un poco esa dicotomía, ¿no? La esperanza de Petro, quizás una esperanza en México, la preocupación rotunda sobre Argentina y también cómo impactará esta nueva derecha, que son todas distintas, que tienen herramientas también particulares sobre otros países. Así que, no sé si Sofi querías decir algo. No. Así que nada, que nos sigan escribiendo, los mensajes los vamos a leer absolutamente Y todos los leemos, que y los sepan que los leemos. leemos. Efectivamente, no solo los de mi Feliz voz, año, también. quería decir también para todos y todas, porque creo que ese mensaje, no sé cómo cerraron ustedes el 2023, si se dieron la vuelta a la manzana con la maleta, si hicieron alguna cábala, y si es que está sirviendo. Cansadas terminamos, pero estamos acá con todas las fuerzas para arrancar este 2024 con Radio La Pizarra y tenemos una última sección que es una de las que a mí más me gustan, que es la yapa, la ñapa, como quieran llamarle, así que seguimos en Radio La Pizarra. Bueno, llegó el momento de la yapa, de la ñapa, donde nos despreocupamos un poco de todo, podemos hablar con más liviandad que en otros momentos, que centraliza la rigurosidad de los datos, como siempre, en Radio La Pizarra, de toda América Latina. Y vamos a hablar un poco de los políticos de más de 70 años. Flavia, contanos un poco qué nos traes en esta yapa. Bueno, en realidad primero voy a contar cómo nace la consigna, ¿no? Porque a veces hacemos ahí como un pizarra out of context y contamos cómo nacen las cosas. Y Alfredo pide que hablemos, ¿vieron? Si recuerdan esta sección de abuelos, abuelas que nutrimos tanto, a veces hay que darle como una vueltita de tuerca y me pide que hablemos de abuelos en la política latinoamericana. Obviamente después de investigar le digo, pará, es que no sé si tienen nietos, no tienen nietos, podemos hablar de una cuestión etaria. Entonces él quería hablar de políticos de determinada edad, más 70 en América Latina, y ver cuáles son los países que tienen gente más grande en sus congresos, cuáles son los lugares que sus presidentes han sido más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos primero con algunos datitos así de color de la edad de los políticos. Y vamos a empezar, por supuesto, como no podemos nombrar a otra persona, con Joe Biden. Si nos vamos a Estados Unidos, sabemos que Joe Claro, Biden y no sí, es la persona está más bien joven. sí, empezar por el bien. Vamos a empezar por ahí. Y sabemos que no es la persona más joven, pero ustedes sabían, les digo cuántos años tiene. Joe Biden tiene 80 años y además de 80 años, tiene un récord
Guinness. O sea, ustedes abren el libro Guinness Ah, no de la los sabía. récords y les aparece el compañero Joe Biden que tiene el récord Guinness a la persona más vieja en ser electa como presidente de los Estados Unidos. Él Mirá, mirá lleva vos, es un no lo buen dato, es sabía. un dato Ujú. divertido que vos abrís ahí bueno, el libro Guinness y esto te sucede, te aparece. Y esto es que porque viene a través de un recorrido, por supuesto, que Joe Biden hace porque es un hombre de la política y viene hace mucho tiempo, porque a los 29 años él ya se había convertido en senador estadounidense, en aquel entonces siendo el sexto senador más joven de la historia del país. Así que ahí él viene un poquito su recorrido y por eso llega a Hoy los se 80 queda años. dormido despierto, ¿no? Le pesan ya los años. Exactamente. Pero después no fue, bueno, después él aparece acá en este récord Guinness, pero para hablar un poco de América Latina, vieron que ellos siempre hablan de Norteamérica, y dicen América, nosotros nos vamos a América Latina, y decimos que el que tuvo el récord Guinness como presidente de mayor edad fue Joaquín Balaguer. Yo no sé si les va a sonar a todos este nombre, porque son esos países que quizás, vieron, no nombramos tanto, no sabemos qué anda pasando por ahí, por acá, pero Joaquín Balaguer fue presidente de República Dominicana en 3 ocasiones y dejó la presidencia, compañeras, a los 89 años después de haber gobernado más de 23. O sea, realmente Grandísimo. Sí, un montón de tiempo, Fla. Yo un igual, buen yo Sí, igual perdón. digo, tiempo. ¿no? Democráticamente electo, estamos hablando. Sí, Sí, efectivamente, Por democráticamente lo menos, ¿no? Porque no es el caso de la ya fallecida reina Isabel, que bueno, estuvo en el poder, ¿cuántos? 70 años y se murió de 94. O sea, yo creo Ef- que e- efectivamente la tiene razón mayor, acá mayor, ¿no? Crismar, si nos ponemos a personas que han estado toda la vida en el poder, podríamos hablar de la reina Isabel y empezar acá por esa famosa competencia que había, ¿no? En la cual la reina Isabel venía picando en punta como una persona a la que le gustaba mucho gobernar. Y bueno, vamos un poquito acá a América Latina, como seguimos, y en la actualidad, a ver, ustedes más o menos, hoy en día, ¿a quién nombrarían como un presidente grande? Por ejemplo, recuerden los presidentes de sus pensando, gobiernos. sí, Fla, que en realidad la nueva tendencia son presidentes más que nada jóvenes, ¿no? Porque tenemos a un Bukele, tenemos a un Noboa que ronda los 35, 36 años, si no me confundo, un Milei que A tiene Boric. 53, a Boric, digamos, y ahí también me parece interesante, ahora lo problematizamos un poco más, pero es que más allá de la edad, cierta edad ya es como demasiado quizás, pero también tiene que ver con la lucidez o no para ejercer un cargo y que ni la juventud ni el exceso de años garantizan o perjudican que ese gobierno sea malo o bueno. Cristina tiene más de 70 y puedes estar de acuerdo o no, pero nadie puede negar que está muy lúcida. Entonces ahí entra en una contradicción o una relativización de la edad que sí me parece interesante poner en cuestión porque que sea joven tampoco significa que sea un gran presidente o que beneficie a el pueblo que está gobernando, ¿no? O que tenga ideas Efectivamente. nuevas, que tenga ideas que se identifiquen con las Eso nuevas temáticas mismo. que se están tratando. Acá Guillermo Lazo, 68 años me parece que tiene a la fecha, pero mira, fue igual un desastre y era como que muy difícil, creo yo, y además se rodeaba de puras personas de su estatus, y digo estatus porque son personas adultas, pero además blancas y que no tienen nada que ver o que no miran, que no salen de su burbuja y no miran lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Entonces, quizá ese es el problema mayor. Me parece fundamental lo que sí, Sofi, porque incluso en las personas jóvenes también vuelven a traer ideas que ya se probaron, se recontraprobaron, que ya fallaron y las siguen instalando y no es una cuestión etaria. Pero vamos a seguir con políticos más 70. Fla, ¿qué tenemos? Bueno, efectivamente ya veo que la próxima columna es políticos menos 70 más jóvenes de la región, pero acá seguimos con esta. Y acá les acabo de hacer justo esta pregunta, un poco de cuál creen que es el presidente en América Latina, o uno de los presidentes, porque obviamente tenemos que mencionar países como Cuba, del país que ya hablaremos y tal, pero justamente estuvimos hablando hoy de él. Luis Inacio da Silva, Lula da Silva, chicas, tiene 77 años. Él tiene Bueno, un ven. recorrido y unas Mm, cuantas presidencias e historia de vida encima, ¿no? Así que Lula lo podemos nombrar como justamente una de estas personas más 70 en la región. Antes de pasar a diputados, senadores y legisladores, que también tenemos un montón,
Breve repaso para qué edad necesitas para ser diputado en América Latina. Porque obviamente en los distintos países necesitas determinada cantidad de años para poder ejercer, y para ser diputado o diputada en América Latina, más o menos están alrededor de 25 años arriba, o sea, después de los 25 años, después de los 21 años, y en México, datito de color, antes tenías que tener más de 21 años, pero desde el 2023, ya me cuesta hablar desde el año pasado, desde el 2023 puedes tener más de 18. Así que ese es un datito de Mira, color de edad que en México se puede tener. me Te parece cuento un poco. interesante. Ahí también, digamos, el caso de Argentina, de Ofelia Fernández, que fue legisladora muy, muy joven y que tuvo un desempeño, la verdad, ejemplar, digamos, en el sentido de la cantidad de propuestas que impulsó y demás. Nos damos cuenta de que tenía 18 años, quizás recién cumplidos, y que lo pudo ejercer correctamente, digamos, incluso mucho mejor que algunos que tenían, no sé, 30, 40, 50, 60. Efectivamente, Bahía, y te voy contando un poco haciendo repaso país por país y a ver si acá con algunas perlitas, a ver si averiguan si conoce el tal. Primero nos vamos a Colombia, porque Rodolfo Hernández, quien fue candidato a presidente en las anteriores elecciones, o sea, las que gana Gustavo Petro, recuerdan que estuvimos hablando de Rodolfo Hernández, que lo apodan el Trump colombiano, así que su ideología queda bastante clara. Rodolfo Hernández tiene 78 años. Otro caso colombiano va Roberto Harlem, que fue senador casi hasta su muerte con 83 años, y para decirles algo muy divertido, él era llamado el congresista eterno. Bueno, no muy divertido porque obviamente alguien que está tanto tiempo en el poder por algo es, pero él era llamado el congresista eterno porque estuvo casi 50 años, chicas y chicos, en el cargo de congresista. Es Del un eje montón. cafetero, 50 años es. Yo acabo de cumplir 35 y ya me parece un montón que vi 5 vidas, pero 50 años en el poder suena a exceso, ¿no? Es demasiado. no, es muchísimo tiempo, así que él estuvo 50 años y efectivamente casi hasta su muerte fue senador, que con los 83 años fue que fallece. Y después tenemos su equivalente liberal, que él era llamado el congresista eterno, el equivalente liberal era Víctor Renán Barco, era del eje cafetero y murió siendo congresista en 2009 a los 80 años. Él llevaba 40 años en esa silla. Evidentemente en Colombia hay algo que pasa que vos te sentás y ponen pegamento porque ahí no se puede salir de la silla. Hoy en día, el que más cerca está de seguir estos pasos es Efraín Cepeda, conservador costeño, que tiene 73 años y 32 como congresista, así que vamos a ver si les rompe el récord a estos compañeros. Vaya, Se me voy van a tu lugar como. favorito. Bien. No, pero acá es un doble fenómeno, porque es más 70 años con una cantidad muy importante en el poder continuamente, Efectivamente. ¿no? O sea, el doble fenómeno. Que viene Uruguay, Bolivia. Uruguay, Bahía. Viene efectivamente Uruguay, uno de tus países favoritos, porque hay que decirlo, y si te pones a pensar y a hacer memoria, Uruguay es un país en donde hemos encontrado bastantes casos. O sea, si se ponen a pensar la edad de Pepe, la edad bueno, de muchísima gente que ha estado en el poder, la verdad que podemos decir que es un país grande. ¿El Y, Pepe por cuántos ejemplo, uno de tiene? los El Pepe, ¿te acordás cuando tiene más 70 también? Sí, seguro. actual, Pero yo siento, 88 años tiene Bahía pero yo también. siento que, claro, que tiene 88 años hace como 20. Pero Bueno, porque él tiene, pero quizás el vamos a empezar por ahí. uruguayismo, claro, no, por el Pepe, no, pero quizás el uruguayismo tiene una impronta quizás más longeva, no sé, me van a matar los uruguayos que igual los quiero mucho, pero es como esa impronta un poco más, es una población incluso más grande, ¿no? Efectivamente, y para empezar acá por lo que estamos charlando entre amigas, efectivamente el mismísimo Pepe Mujica es uno de estos casos. Pepe, recordemos que hasta 2020, chicas, pandemia acá hace poco, Pepe hasta el 2020 fue senador, actualmente tiene 88 años y fue presidente y senador siendo mayor de 70. Así que efectivamente es uno de los casos. Pero además su compañera fue senadora hasta el 2022 y actualmente tiene 78 años. También es una de las personas más 70 que hemos encontrado en la región. Ahora bien, yo te dije que el mismísimo Pepe, senador hasta 2020, todo, pero no fue el único, porque la segunda presidencia de Tabaré fue con él siendo mayor de 70. Y Batlle fue presidente y senador teniendo también más 70 en Uruguay. Así que efectivamente es uno de estos países que podemos encontrar con algunos más 70 en los cargos. Les quiero preguntar a ustedes, ¿quién creen o cuál creen, y piensen en toda la región,
que es uno de los países donde encontramos buena cantidad de personas más 70 en congresos, cargos, etcétera. ¿Se les cae alguna idea? Chile, quizás. En Cuba de pronto también, ¿no? Efectivamente, en Cuba fue el país donde encontramos más personas mayores de más 70 en cargos. Quiero decir que yo consulté con varios colegas de la región y en Cuba me dijeron, ¿tenés tiempo? Porque empiezo. Porque en Cuba no son más 70. Hay personas en el Parlamento hoy en día de más de 90 años. En la actualidad encontramos 4 personas más 90 en el Parlamento, que son, por supuesto, Raúl Castro, José Ramón Manchado de Turas, Guillermo García Frías, que tiene 95, o sea, señor, qué voluntad, y Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro. Efectivamente, es uno de los países donde el más 70 quedó corto y tuvimos que elevar un poquito la vara. 90. Muy bien. Un buen Más dato. 90, lo cual fue, claro, sí, es un montón de tiempo efectivamente gobernando y estando ahí. Y después No, pero es verdad encontramos en que hay otros... que tener voluntad, porque igual, nada, tenemos también el ejemplo, como estoy yendo por las ramas, pero Mirta Legrand, que conduce un programa y también tiene muchos años, pero sin embargo, la Debe tener pasión, el otro día 95. decía, claro, que estudia toda la noche, hay gente que tiene mucha voluntad también para ejercerlo, digamos, hay que decir, más allá de que uno esté de acuerdo o no de lo que hacen. Fla, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos ahí tirando un par de países, así un pimponcito, porque también nos queda para encontrar. Y si querés cerramos con México, en donde también encontramos varios. Pero en Perú tenemos actualmente a Roberto Chiabra, que es actual congresista con 73 años. En Paraguay a Calega Laverna, senador colorado, que tiene 74 años. Y en Chile, que Bahía lo tiró como uno de los países, no encontramos tantos, pero sí encontramos a Carmen Hertz, que es diputada del Partido Comunista. Desde 2018 es diputada y tiene en la actualidad 78 años, así que también entraba acá como en el ranking. En México sí, podemos nombrar un par más, veremos ahora con la reconfiguración y bueno, año electoral y etcétera, 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 pero sí podemos nombrar ¿cómo se dice? Bueno, algunos senadores, legisladores, etcétera, esa era la palabra que no me salía, era legisladores, más 70. Por ejemplo, el caso de Laida Sansores, que es de Morena, gobernadora de Campeche, con 77 años, y Olga Sánchez Cordero, también de Morena, con 75 años. Ifigenia Martínez es actual senadora y tiene 93 años en México. Así que ahí encontramos, bueno, bastante de esto. Manuel Barlet, por su parte, es director de la Comisión Federal de Electricidad, porque acá nos pusimos a investigar fuerte y dijimos, vamos... Tenemos todos los nombres y apellidos No, de pero las además personas y esto es una, ya Yapa, ¿no? Empezó una investigación muy rigurosa, dato duro. Bueno, Manuel Barlet, este director de la Comisión Federal de Electricidad, tiene 87 años y Alicia Bárcena, que es actual secretaria de Relaciones Exteriores, tiene 71 años. Además, Javier Jiménez Espriu, primer secretario de Comunicaciones y Transporte de AMLO, ahora no está en el gobierno, o sea, ahora no tiene un cargo actualmente, pero sí tuvo este cargo de primer secretario de Comunicaciones, tenía 82 años, casi 83, cuando renunció al cargo. Ahora está por cumplir 86 años y se ve que dijo, me voy a tomar tequila porque ya no quiero estar un poco más en este cargo. Estaba silenciada, perdón. Para cerrar, empecé a pensar si esto seguirá siendo así con el correr de los años o si se modificará un poco, ¿no? Con esto que veníamos diciendo, que quizás hay funcionarios quizás más jóvenes, si esto en 20 años seguirá siendo así o no. Y también, nosotros también, la verdad que nos parece en Radio La Pizarra que más allá de la edad, pueden tener 30, 50 o 95, nos fijamos más en las políticas que llevan adelante que en la edad, que es bastante relativa, pero sí nos parecía interesante el fenómeno de más 70, más 80. También nos pueden Bahía, escribir. Sí. Eso, te puedo pedir para cerrar con una joyita. Primero, igual decir efectivamente lo que dijiste vos recién, que nos pueden escribir, ya estuvimos diciendo todas las redes sociales. Acá estamos esperando recibir a las personas de cualquier edad, ¿no? A nuestras redes No, sociales. quiero que nos escriban gente de más 70, más 80, más 95, si asumirían un rol de presidente o de ministro. ¿Sí? ¿Lo harían o no lo Vamos. harían a esa edad? Puede ser una buena pregunta. Cris, ¿querías decir algo? No, yo es que hablando de todo esto, me acordé que recién vi una serie en Netflix que es de los centenarios y alguna vez, de hecho,
creo que hicimos una sección hablando de los centenarios y de cómo, bueno, no sé, los enigmas de la longevidad, ¿no? Porque digamos que ya de por sí es un mérito en sí, en sí mismo durar con salud, con lucidez, etcétera, hasta pues cierta edad, mucho más tener haciéndolo con responsabilidades tan importantes al frente de un cargo público. Así que lo que tenía la curiosidad un poco es de cuáles son los secretos de estos políticos y políticas para mantenerse en el poder durante tanto Buenísimo. tiempo y además hacerlo, digamos, todavía enteros, ¿no? Hay muchos que son más quienes todavía están en una sola pieza, digamos. Menos Fla, Biden. claro. No Fla, parece muy lúcido. Fla, cortísimo para cerrar. No, para cerrar quería terminar con la joyita porque a veces pasan cosas muy divertidas mientras estamos haciendo la columna y hay perlitas, definitivamente. Y en México, Porfirio Muñoz Ledo era un diputado hasta la legislatura pasada, 2018-2021, que habíamos puesto en esta sección. Tenía 87 años cuando renuncia a su cargo y quiero contarles que murió mientras yo estaba completando esta columna. O sea, literalmente yo hice esta columna y Porfirio falleció y mis Trágico. amigos me mandaron un mensaje para decir, por favor, nunca hables de nosotros en la radio. Así que un saludo muy grande a todos mis amigos y mis amigas. Pero bueno, para terminar quería contar esa chapita final. Bien, nos debemos la sección de políticos jóvenes, también me parece que amerita la segunda parte y ya estamos cerrando el primer programa de radio de Radio La Pizarra, el primer programa del año 2024 que se viene con todo. Bueno, esto pasó rapidísimo. Yo estaba aterrada y esto pasó muy rápido porque la compañía de estas tres mujeres fue increíble. No sé si a ustedes les pareció lo mismo, pero bueno, la cuestión es que estamos cerrando este primer programa de Radio La Pizarra sin antes agradecer a tanta gente, Fla. Bueno, efectivamente en este momento me toca la tarea de Leandro, ¿no? Porque estamos siempre cada uno haciendo alguna parte, uno mencionando las redes, otro mencionando los agradecimientos, y en este momento me toca la tarea de Leandro, quien siempre nombra, por supuesto, que tuvimos la conducción de Alfredo Serrano Mancilla, el programa lo solemos hacer con Leandro, quien no está en este momento, Cris Maro, Bahía, yo en redes sociales, nuestra gran compañera Sofi, tenemos a la gente en producción audiovisual como Iván Soler en la web, que está todo el tiempo trabajando con nosotros y quien también está de vacaciones y le mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que vuelva pronto para poder hacernos los reels, los editados de todo lo que nos hace. Julieta Ferrario también es parte de nuestro equipo. Fernando Sanileni en la edición de sonido, la persona que nunca se muestra y que en realidad también fue parte de este programa. Sebastián Merani en la operación técnica de Radio 10 y Ayapini en la producción, Macarena Fernández en el streaming y bueno, obviamente gente que está por todos lados, obviamente de Radio Pichincha, de todas las radios, porque bueno, no las nombramos, pero no estamos solo en Argentina, así que les mandamos un fuerte saludo a las personas que están por toda la región. Gracias, Fla, y ya que estás, déjame la palabra escrita en la pizarra. Bueno, a ver, yo creo que después de este programa femenino con una gran conducción a la cabeza, mi palabra va a ser aguante. Sofi, Migración, por lo que tratamos el día de hoy. Cris. Una frase, feliz cumpleaños, Bahía. Bueno, voy a tener dos palabras. Voy a decir gracias. Fer, tenemos efectos especiales. Gracias y mi palabra es mujeres. Gracias por hacer conmigo este programa de Radio La Pizarra, un programa que amo muy profundamente. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.